se van a ir conectando a lo largo del camino, pero sabemos que tenemos formativos más tarde, así que vamos a dar la sesión en este mismo momento. Ok, entonces, bueno, el tema del día de hoy es papel de laboratorio en el diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19. Para esto vamos a entender algunos conceptos previos, dentro de los cuales es importante señalar que ustedes ya conocerán toda la evolución que he podido resumir en esta línea de tiempo, como a manera de los datos más importantes acerca de esta epidemia, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los cinco datos, de 5 a 6 datos principales que ustedes tienen que recordar acerca de esta patología? Y es más, 4 de estas son preguntas de pasitos. ¿Ok? Y vamos a hacer una mnemotecnia en base a esta misma sigla, que vendría a ser el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Que vendría a ser el SARS. Y bueno, acá ponen COV-2 por el COVID-19, que vendría a ser el coronavirus. Y también vamos a ir relacionando estos puntos, ¿no? Entonces, ¿a qué vendría a representar la S? La S vendría a representar lo que vendría a ser la proteína Spike. Esta proteína Spike va a tener un papel importante, fundamental a nivel de la aceptación, por así llamarlo. Ahorita les voy a explicar los términos de la aceptación a un receptor que también vamos a conocer, conocido como la ECA2. Entonces, ¿de quién sería esta estructura que vendría a ser la proteína S? Vendría a ser del propio virus. ¿Y en quién se vendría a insertar? En la proteína EK2, perdón, en el receptor EK2, que lo vamos a estar viendo. Y también vamos a conocer dónde este se va a encontrar en el organismo, en qué órganos, y por ende, si se encuentra en un órgano, qué manifestación podría tener este órgano. Entonces, básicamente, por la composición del virus, esta S, que se encuentra en la cápside. Ok, entonces, ¿qué más tenemos que recordar? Aparte de la estructura de la proteína S y su gran papel con respecto a la A. Esta sigla nos va a dar también la composición del virus, su material genético, que vendrá a ser ARN simple. Tiene una cadena monocatenaria. Por eso es de que mencionan ARN simple. Entonces te pueden preguntar, ¿es un virus ADN o ARN? Es un virus ARN. Ustedes ya lo saben. Ok, entonces, ¿qué más? Con la C, ¿qué podemos sacar? Que esta C vendría a representarse de 5 días de los síntomas. ¿Por qué? Porque se dice que al quinto día las personas empezaron a presentar manifestaciones, síntomas. Ok, esto correspondiente justamente al genoma, el ORF-gen, y la V, ¿por qué? Por varones, porque se dice de que los casos reportados han sido en mayor frecuencia en varones, es decir, de que a quién más ha atacado el virus, a los varones. Y vamos a ver un poco acerca de los niveles también de estradiol, testosterona, más adelante. Y también tenemos aquí la denominación que se le dio, ¿no? El SARS-CoV-2, por justamente la infección por el beta coronavirus. Hay familia alfa, hay la omicron, hay la delta, múltiples otras que van a ver también la relación con las diferentes olas que se han ido generando. Vamos a ver esto por acá. Ok, hola, bienvenidos a los que recién llegan. Estamos hablando de COVID, como ustedes ya saben. Ok, entonces, para que no hayan tenido que estar así tomando notitas, les he dejado los datos que hemos estado conversando aquí. Entonces, con respecto a la proteína S, Spike, como les había comentado, ¿de quién era esta proteína S? Del virus, ¿ok? Y este va a ser el ligando para el receptor de la enzima ECA2. ECA por las siglas enzima convertidora de angiotensina 2. Y acá también les doy otro dato, que si ustedes dicen, hay una enzima convertidora de angiotensina 1, entonces, perdón, hay una 2, entonces habrá también una 1, sí, hay 1 y de tipo 2, donde vamos a ver de que cuál es la relación que tienen estas, que la 2 va a regular la 1. ¿Y quién es la más abundante? ¿La 2 o la 1? Vendría a ser la 1. La más abundante es la EK1. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se ponen a pensar y dicen, ah, ya, pero si el coronavirus iba en busca de la EK2 para que se forme el complejo ligando receptor, para que después, posteriormente, inicie la replicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que miren quién regula quién. La 2 regula la 1. Y me dice que la más abundante es la 1. Entonces, es importante conocer esta relación, ¿no? Listo. Ahora, ustedes van a escuchar también y les van a dar unas lecturas en histología, si no me equivoco también, en las que ustedes van a ver este receptor.
el TMPRSS2. No se vayan a confundir porque es pregunta de pasito y les ponen, ¿no? ¿A dónde se liga la proteína S del COVID-19? Y se liga a la ECA2. ¿Por qué? Porque este de aquí es un correceptor, como lo van a ver más adelante en imágenes. Entonces, receptor del huésped para la entrada del virus es la ECA2. Pregunta de pasito, pregunta de pasito. Ok, lo que de aquí ya les había comentado, es un ARN, les había dicho, si les hacen la pregunta, ¿es ADN o ARN? Ustedes ya saben que es ARN. Ok, lo demás ya se los expliqué y ahora con respecto aquí. Y esto fue pregunta de pasito también, ¿no? Y con respecto a las olas. Y ponen, ¿qué virus fue responsable de tal ola, no? Y por ejemplo, para la cuarta hora, para la cuarta ola, la variante Omicron. Para la tercera ola, también Omicron. Para la segunda ola, la Delta. Y inicialmente eran preguntas de pasito, ¿no? En relación a qué familia iba, ¿no? E inicialmente era la beta, ¿no? Por beta coronavirus, pero posteriormente, dependiendo de la ola, este fue cambiando su material genético, fue mutando, haciéndose más resistente, entonces fueron diferentes variantes, ¿no? Ok, perteneciente a la familia de los beta coronavirus, fueron inicialmente. Ok. Entonces, como les había estado mostrando en la línea de tiempo al comienzo, eso fue basado en los casos que se empezaron a reportar, los del síndrome de distrés respiratorio agudo, producto justamente de que, perdón, como antecedente que tenían los pacientes que habían estado consumiendo carnes del mercado de en Wuhan, China, Huanan, si no me equivoco, en el mercado de Wuhan, China. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? De que en este mercado vendían animales muy exóticos. ¿Dónde está? Por acá. Y ustedes saben de que un poco medio al salvajismo, muchas veces los destrozaban con sus propias manos, no había medidas sanitarias y las personas tenían como antecedente el haber visitado este mercado. ¿Ok? ¿Y para qué les menciono esto? Porque, y miremos aquí, tenían el nexo común los pacientes que haber frecuentado el mercado de mariscos de Huanan, que comercializaba pollos, pescado, gatos, faisanes, murciélagos, marmotas, culebras, ciervos y otros animales salvajes. Entonces recuerden, el dato epidemiológico es muy importante. Actualmente, ¿cuál es el dato epidemiológico que nos importa? Que vendría a ser el hecho de ha estado en contacto con algún paciente COVID, ¿no? Pero en este caso, de acuerdo al contexto, la pregunta variaba, ¿no? Dado que se encontraban en la zona. Ok, y posteriormente los casos fueron aumentando, aumentando, y después empezaron a registrarse y a hacerse un seguimiento hasta en tiempo real, ¿no? Dependiendo del número de decesos. Ok, es más, cada país tenía esta clase de cuadros, realizados por la CDC, por ejemplo, y también estaba por la OMS. Ok, entonces, ¿pero qué era lo que pasaba? ¿Y por qué para muchos ya epidemiólogos no fue como que tan sorpresivo? Porque no era la primera vez que el mundo estaba siendo atacado por una variante del COVID. ¿Por qué? Porque ya habían sido estas cepas virales desarrolladas. Miremos aquí. A nivel del 2002-2003 ya había un mencionado SARS-CoV. ¿Ok? Por eso es que al que se le denomina en el 2019 SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque el mundo ya había sido visitado por el SARS-CoV. Ya habíamos tenido esta epidemia. ¿Ok? Solamente que no tuvo tanta extensión ni tanta tasa de mortalidad ni de letalidad. Después, posteriormente, en 2012, es que ya se habla de un MERS-CoV, que vendría a ser como el SARS-CoV, pero del Medio Oriente, a nivel del Mediterráneo, ¿no? Y estaban involucrados ahí los dromedarios. ¿Ok? Y ya en el 2019 el causante de la epidemia, ¿por qué? Porque ya este tenía una tasa mayor de letalidad. ¿Y en qué iba relación esta tasa de letalidad de la que les estoy hablando? En relación justamente a la afinidad de la unión de la cual les dije, recuérdenla porque es importante, y la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Por qué? Porque si hay una mayor afinidad, significa de que va a buscarse más. Entonces el virus entra al organismo y busca, busca, busca hasta que encuentre a dónde anclarse al receptor. ¿Ven? Y acá está su correceptor. Y aquí está a dónde se une con la proteína Spike. ¿Ok? Entonces esto es lo que le da esta variante de infectividad. Entonces a mayor afinidad es que se da esta infección, una mayor infección. ¿Ok? Entonces,
Volviendo aquí, es por ello de que aquí ya empiezan a elevarse mucho más los casos y empiezan a extenderse mucho más por el mundo, ¿no? Llegando a la pandemia que hemos vivido. Ok, entonces eso es básicamente como un dato teórico. Ahora, les había dicho de que este cuadrito, esta memotecnia por siglas, resumía muchas de las cosas que hemos ido viendo. Y básicamente es lo que está acá. Número uno, habíamos hablado justamente de la estructura. De la estructura y donde podemos observar, hemos hablado de la proteína S en la membrana externa y hemos hablado de justamente la corona, ¿no? Que va a estar componiendo esta. ¿Por quién? Por la proteína Spike. Ok, ustedes dirán, si les preguntan, ¿es la primera vez que el mundo está siendo atacado por un coronavirus? No, es la tercera vez. Sería la tercera vez. ¿Por qué? Porque ya sabemos de la variante del Mediterráneo, la primera variante del 2002 y también ya la tercera, ¿no? Donde ya se estableció la emergencia sanitaria. Ok, ¿es ADN o ARN? Ya lo vimos también, es ARN. Em, ok, aquí hemos hablado también acerca de los que han estado previamente al del 2019 ¿y cuál es el resultado de la infección de este virus en el ser humano? El síndrome respiratorio agudo severo. Por eso es que se le conoce como SARS-CoV. Entonces, ¿qué infección genera en el organismo el COVID, el coronavirus? Vendría a ser el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ok? Por las siglas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces ya hablamos acerca del primero, del segundo, como se los he subrayado ahí en medio de toda la teoría. Y esto es importante. Entonces, yo les había hablado de animales exóticos que se encontraban siendo vendidos o traficados, qué sé yo, en este mercado. Y miremos aquí, se han hablado de dos especies muy importantes, que vendría a ser el murciélago, y, ¿no? Y las personas empezaron a matar a los murciélagos, dijeron, y, y es más, les prendían fuego, entraban a cuevas y los apaleaban, lo cual tampoco era lo más lógico, ¿no? Porque voy a entrar a su reservorio, pero bueno. em, y este nombre sí tienen que recordarlo porque este es el huésped intermedio, que vendría a ser el pangolín, o también conocido como armadillo. Aquí lo ven, como el armadillo. Pero es un armadillo como que más asiático. Listo. Entonces ya sabemos que el reservorio natural acerca de también el huésped intermediario, no olvidemos pangolín porque es un nombre, al comienzo era como que muy extraño, ¿no? Pero ahora como que ya ha sido más mentadito, así que ya lo pueden recordar. Entonces ustedes dirán, allá en el de Medio Oriente, los dromedarios y este también, se los he puesto aquí, este va más en relación justamente a murciélagos y pangolín, si lo quieren recordar de ese modo. ¿Por qué? Porque uno vendría a ser reservorio natural y otro vendría a ser huésped intermediario o intermedio, ¿no? Listo. Entonces hasta aquí ya sabemos datos importantes acerca de quién vendría a ser el agente, el causante de esta patología. Perfecto. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber que para que se dé la infección de este virus a un organismo, de modo que genere estos cuadros de distrés respiratorio que vienen a alterar hasta la membrana alveolo-capilar donde se da la difusión del aire y el intercambio gaseoso, no va a darse en cualquier persona. Quiere decir que ustedes pudieron haber estado infectados y pudieron haber estado pasándola de lo más genial. Yo pude haber estado infectada y yo no he tenido ningún síntoma. ¿Por qué? Porque va a depender de la respuesta del huésped. Es decir, de que va a depender de características intrínsecas y extrínsecas de la propia persona. ¿Y esto está en base a qué? Básicamente acerca de los factores del hospedero. Tu edad, tus comorbilidades, eres un paciente que presenta hipertensión arterial, diabetes, obesidad, neumopatías, X enfermedades. Por ejemplo, las primeras muertes que se dio en nuestro país, ¿en quiénes fueron, o en las tasas más altas en quienes fueron, no en personas que eran deportistas, que comían saludable, que mantenían un estilo de vida sano, sino más bien principalmente en personas con obesidad, con sobrepeso, con diabetes, con comorbilidades como por ejemplo EPOC, así como también hipertensión arterial. Y ustedes lo recordarán porque se salía bastante en las noticias, ¿no? Pacientes diabéticos mueren más, ¿no? La prensa tan grotescamente diciéndolo, ¿no? Entonces, ahí para que ustedes recuerden que es importante los factores del hospedero. ¿Por qué? Porque eso ya genera justamente que se vea una alteración o no de tu respuesta del estado inmunológico, ¿no? Porque miremos aquí, la respuesta va a ser buena en un paciente, creo que por acá les pongo un grafiquito,
Ajá, la respuesta va a ser buena, como de rebote del virus, como que me vale el virus. ¿Por qué? Porque tus respuestas, tu sistema inmune va a estar elevado, va a estar 100% operativo. Pero ¿qué es lo que pasa si te encuentras en estos grupos etarios o en estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes ancianos, también se habló bastante de los pacientes ancianos, en mujeres embarazadas o en, por ejemplo, personas con hipertensión, diabetes y estas patologías que ya les he mencionado, ¿no? O, por ejemplo, pacientes ya crónicos, ¿no? Entonces, todo eso va a condicionar el estado de tu sistema inmunológico. Y si condiciona el estado de tu sistema inmunológico, va a verse alterado también el tipo de respuesta que tú vas a dar. ¿Ok? Entonces, de eso básicamente va a depender que una persona haya llegado a realizar cuadros hasta tan graves de la infección, ¿no? Produciendo este síndrome de distrés respiratorio. Y algo importante que también menciona aquí, que vendría a ser la tormenta de citoquinas, ¿no? La cual también ha sido bastante mencionada, la cual mencionaremos brevemente más adelante en la parte más fisiopatológica, ¿no? Entonces, posteriormente que ya sabemos todo esto y obviamente factores ambientales, ¿no? Va a depender también de del ambiente que tú te encuentras, ¿no? Habíamos dicho los antecedentes epidemiológicos, entre otras, ¿ok? Eso es importante. Entonces, una vez que el virus se encuentra en el aire, entonces, virus, ¿por dónde va a ingresar? Por vía aérea. Ok. Va a ingresar por orificios naturales a través de fómites. Si yo toso sobre este resaltador, o si yo me limpio la nariz y cojo mi resaltador, esto se convierte en un fómite. Es decir, un elemento que va a transportar el virus o la secreción que yo haya dejado en la cual pues se va a encontrar el, el virus, ¿no? Yo se lo doy a otra persona y esta otra persona se puede contagiar. ¿Dependiendo de qué? De la respuesta inmune de esa otra persona. Si esta persona es una persona que frecuentemente se enferma, pues se va a enfermar. Ok, listo. Entonces espero que ese punto haya quedado súper clarito. Entonces, por vía aérea se da el ingreso del virus, ¿ok? Por vía aérea alta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que busca un virus una vez que llega al organismo? Lo que busca vendría a ser la replicación de su material genético. ¿Y qué material genético? ¿ADN o ARN? ARN, ya lo mencionamos, el ARN viral en este caso. ¿Y a quién se va a unir? Se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿verdad? Lo habíamos dicho. ¿A través de quién? De la proteína S, Spike. Va a ingresar. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ingresa, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué dice aquí? Replicación viral. Va a haber una replicación de su material genético. ¿Para qué? Para que puedan ver muchos más de ellos. Y ustedes dirán, Katy, ¿pero el organismo no genera respuesta? Sí, el organismo va a generar respuesta. Por acá se los pongo. Ajá. El organismo va a generar respuesta a través de diferentes elementos propios, como ustedes ya sabrán, que vendrían a ser justamente estos elementos formes de nuestra sangre, pues, ¿no? De nuestra economía, que vendrían a ser principalmente respuesta ante virus. ¿Quiénes son? Habíamos dicho los linfocitos. Entonces, si los linfocitos salen a la guerra, y esto ya lo habíamos mencionado en sesiones pasadas, si los linfocitos salen a la guerra, pero los linfocitos mueren, ¿qué vamos a tener como resultado en nuestros exámenes de laboratorio? Linfopenia. Y es por eso que yo les había comentado en sesiones pasadas y les había dicho como ejemplo, ojo que en el coronavirus de un 80 a un 85% de las manifestaciones laboratoriales de los pacientes presentaban ¿qué? Linfopenia. ¿Por qué? Justamente porque eran los linfocitos los que iban a la guerra contra quién? Contra el COVID-19. Y más adelante les voy a mostrar la ardua tarea de los linfocitos. Entonces, en una imagen, ¿no? Ok, entonces, a partir de la infección de este virus, no es que simplemente el cuerpo se queda como que, ok, infectame, sigue infectando. No, va a haber una serie de cascadas inflamatorias que se van a ir desenvolviendo dentro de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, aquí les pongo esto, ¿no? Un mensaje importante que vendría a ser reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sangre. Es decir, que nuestras defensas van a ir hacia qué zona, principalmente, ¿a qué zona van? Pues a la zona que ha estado recolectando, por así decirlo, la colección, la unión de la proteína S con la EK2, ¿no? Y en este caso, pues estamos viéndolo a nivel bronquiolar, ¿no? Ok.
y la infiltración de linfocitos en vías respiratorias. ¿Para qué? Para tratar de amortiguar, para tratar de defender. Justamente la principal respuesta pues vendría a ser la de defensa, ¿no? Si atacan a tu país, el país se va a defender. ¿Y cuál vendría a ser nuestros guerreros, nuestros soldados? Pues estos elementos formes de la sangre. Ok, perfecto. Y aquí les hablo acerca de clases de muerte que van a estar determinadas para supuestamente estos agentes, ¿no? Pero muchas veces, como ya les había comentado, dependiendo del estado inmunológico de la persona, esta defensa no es suficiente, ¿no? Ok, entonces por eso les enfoco el gran importante papel de los linfocitos. Y acá también va a haber un aumento de la relación neutrófilos-linfocitos, ¿no? También bastante presentado en COVID. Entonces, ¿quiénes creen que van a tener alterada esta relación? Pues obviamente, o esta clase de defensa, también obviamente en personas mayores, ¿no? Como se les pongo aquí, como personas vulnerables. Y si no lo recuerdan, pues recuerden a quiénes empezaron a vacunar primero, a las personas mayores de 60 años, ¿no? Ok, y de ahí fueron bajando, fueron bajando, fueron bajando. Ok. Sigamos. Entonces, aquí básicamente una lámina donde les hablaba acerca de este proceso de unión para que lo tengan más clarito y en forma de gráfico para que después le den una repasadita así solo viendo la imagen. Ahora, entonces, ya hemos mencionado acerca de la unión receptor ligando AC2 proteína S. Ok, y ahora les había mencionado también en cierto punto y les había dicho, donde el virus ingrese, el virus va a buscar ¿a quién? ¿A dónde conectar? Va a buscar esta relación, em, la proteína del virus, proteína S, con el ligando, es decir, receptor ligando. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a buscar, va a ingresar a un organismo y va a buscar dónde cargar, por así decirlo. ¿Y dónde va a generar esta unión? ¿Dónde encuentre el AC2? Entonces yo pienso y digo, ¿dónde encuentro AC2? Y aquí en el margen superior derecho todas las zonas donde encontramos expresión de AC2, en un mayor porcentaje en la zona roja, como por ejemplo en la zona intestinal. Es por ello de que muchas veces también los cuadros de COVID con los que eran reportados se tenía de que los pacientes presentaban diarrea. ¿Ok? Va a depender entonces, si se iba a los pulmones, presentaba un cuadro de distrés respiratorio. Si se iba a nivel intestinal, también este virus buscando el ligando AC2, pues iba a presentar diarrea, molestias intestinales, molestias estomacales, también así conocidas o mencionadas en diferentes reportes. Entonces, si se iba a nivel cardiovascular, porque también hay expresión, también hay expresión de la AC2, aquí como lo pueden ver, no tanta, ¿no? Como a nivel intestinal, pero también hay expresión de la AC2 a nivel cardiovascular. Entonces iba a presentar molestias o síntomas cardiovasculares. Ahora imagínense si esta persona tenía una patología previa de fondo, de base, una enfermedad subyacente. Obviamente esta iba a empeorar el cuadro. Entonces, ahí la importancia, ¿no? Ok. Ahora, también a nivel renal también una alta expresión. Y ustedes saben que el riñón la glándula suprarrenal, todos estos elementos juegan un papel, al igual que todos los órganos, juegan un papel muy importante en nuestro sistema, en nuestro organismo. Entonces, imagínense de que un paciente tenga una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Esta clase de unión del ligando receptor, pues iba a empeorar los cuadros justamente de la patología de fondo que ya tenga el paciente. Y es por ello de que se hablaba de una mayor comorbilidad en esta clase de pacientes, ¿no? Que presenten, es más, hasta los que se dializaban, ¿no? Ellos también fueron uno de los principalmente vacunados. Y es por ello de que reclamaron, ¿no? Y dijeron, nosotros necesitamos ser vacunados. Ok. A nivel pulmonar también pueden observar que hay una expresión de AC2 a nivel hepático, a nivel vascular. ¿Y para qué les enseño esta gráfica en la que pueden ver de que hay diferentes formas en las que, perdón, diferentes lugares en los que se puede expresar? Porque ya habíamos hablado de que si se va a nivel intestinal, puede haber entonces clínica intestinal, como por ejemplo diarrea. Y ustedes habrán visto en reportes de casos de que sí, los pacientes presentaban diarrea. Entonces, ya dijimos de que pueden empeorar cuadros dependiendo de la patología subyacente. Ok, entonces, ustedes verán de que, ¿dónde está? ¿Dónde está mi gráfica? Acá se las pongo, esperen. Ujú, acá está. Entonces, si hemos hablado de que este ligando receptor
puede atacar diversos órganos. Ya hemos hablado también de qué órganos emiten qué marcadores. Y les había dicho en la primera sesión de que un marcador es como una señal de ayuda de un órgano. Es decir, de que yo tengo formas de saber cuando mi hígado está lanzando señales de alerta. Por ahí yo puedo monitorizar con ciertos marcadores, al igual que con el riñón, como por ejemplo con el hígado, por ejemplo con las bilirrubinas, como por ejemplo con la LDH, que es un poco más general, pero igual nos sirve la lactato deshidrogenasa, como por ejemplo con la albúmina, principalmente producida por los hepatocitos, o como principalmente el riñón. Por otro lado, el órgano también muy importante recibe el 20% del gasto cardíaco renal, perdón, del gasto cardíaco. Entonces, este órgano, ¿a través de qué marcadores podría ser monitorizado? Creatinina, como urea. Entonces, cada órgano va a tener marcadores específicos y muchos otros marcadores que también ya son un poco más generales, como por ejemplo el lactato deshidrogenasa, ¿no? Pero igual también nos puede servir como simplemente como daño de órganos o daño muscular. Ok. Después, otro ejemplo de marcadores, como por ejemplo los marcadores cardíacos. Habíamos hablado de personas que tenían patologías cardíacas subyacentes. ¿A qué marcadores tenemos? Y también los hemos revisado en en la tercera sesión, como por ejemplo la creatinina, la mioglobina, la troponina. También hemos hablado de ellos. ¿En qué? En justamente en marcadores cardiovasculares. Y, por ejemplo, otras enzimas hepáticas, como por ejemplo la ALT, la AST, también las bilirrubinas. Ok. Y, por ejemplo, si queremos ver si cómo vendría a estar el patrón de coagulación de la persona, ¿a través de cuáles? Ya sabemos cuál, dependiendo de qué vía yo quiero analizar, vía intrínseca, vía extrínseca, o si ambas se vieron comprometidas, ¿no? O por ahí yo pido en mis exámenes de laboratorio me botan comprometidas ambos tiempos, entonces yo ya sé qué es lo que podría estar pasando, ¿no? Ok, sigamos. Y el dímero del cual también tenía un factor muy importante, un valor fundamental como predictor en cierto tiempo, ¿no? Ok, listo, de esto ya hemos hablado. Entonces, básicamente lo que hemos estado comentando era para qué, para poder decirles de que dependiendo de dónde haya generado esta unión ligando-receptor a nivel de nuestra economía del virus, entonces es que se van a presentar las complicaciones que básicamente ya hemos estado comentando. Si se une a nivel renal, entonces va a haber una lesión renal. A nivel, si genera alteraciones a nivel de la coagulación, pues entonces va a generar coagulopatías, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Ya lo hemos mencionado. Esto de aquí también. Ok, sigamos. Ah, ya. Y me olvidé de comentarles por qué era de que en nuestra memotecnia también señalábamos la V como varones y se los pongo por aquí y eso va a estar en relación justamente a los niveles de estradiol y testosterona que se encuentran más elevados pues en varones. ¿Ok? Por eso es de que los casos que se reportaban eran principalmente en varones. ¿Ok? Sigamos. Y esto de aquí, los factores de riesgo asociados a COVID-19, que también lo pueden revisar si ustedes desean para que lo puedan comentar en sus clases. Ahora, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ya habíamos hablado de cómo era la guerra interna que se desataba producto de esto y a esto que les comentaba aquí, a este proceso en el cual venían diferentes marcadores inflamatorios, se le conocía como cascada de citocinas, porque como pueden ver, todas las que ven aquí vendrían a ser estas citocinas entrando justamente a tallar, como lo pueden ver aquí. Entonces, hay una cascada inflamatoria, ¿no? Ok, entonces, había comentado de que hay un reclutamiento pulmonar de células inmunes de la sangre. ¿Y cómo se va a ver esto a la microscopía? Así. Entonces, la respuesta inflamatoria ante un virus vendría a ser, ya les comenté, el reclutamiento de diferentes células de los elementos formes que se encuentran en nuestra sangre. Ante un virus, ¿qué respuesta le corresponde? Linfocitos. Si los linfocitos están enfrentándose al virus y mueren, ¿qué genera? Linfopenia. 80% de las manifestaciones hematológicas de laboratorio en los pacientes, ¿cuál era? Linfopenia, como lo pueden ver por aquí. Linfopenia, 83%. ¿Eh? Ok, entonces sigamos. Entonces, eso es básicamente lo que se está expresando aquí en esta lámina, ¿no? Del microscopio electrónico. Ok, entonces hay una respuesta inflamatoria viral. Ok, y esto en la lámina histopatológica, donde podemos observar que, ¿qué se ve comprometido? La integridad de la barrera epitelio endotelial.
Y específicamente, porque esto de aquí es un alveolo, para los que no lo reconocen. ¿Ok? Tenemos los alvéolos, alvéolos. Y miremos aquí cómo están disrumpidos. Están rotos, ¿ok? Están como quebrados. ¿Producto de qué? Justamente de esta respuesta inflamatoria viral, la cual es necesaria porque nuestro organismo necesita defenderse. Y a nivel de la tomografía, justamente la disrupción de estas barreras, cómo se vería? De esta forma, como el clásico patrón en vidrio de lustrado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué estaría reflejando estos cambios? Estos cambios estarían reflejando lo que ya les había comentado, la linfopenia, cómo se va a dar la infección y la destrucción por parte de la guerra en la que participan ¿quién? Linfocitos. ¿Ok? Listo. Y con respecto a esto, que se ve envuelta la barrera de integridad epitelio endotelial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí y por qué es que la persona empieza a presentar estos patrones respiratorios. Porque, ¿qué es lo que se va a ver dañado? Pregunta de, creo que de fisiología. ¿Dónde se da el intercambio gaseoso? A nivel de la membrana capilar. ¿Y qué es lo que pasa si hay una disrupción de esta? Pues obviamente va a haber una alteración justamente en la capacidad de difusión de oxígeno, ¿no? Entonces no va a haber una buena difusión de oxígeno y por ende no va a haber una correcta transmisión, emisión de oxígeno, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo habíamos dicho que se llamaba inicialmente el cuadro que daba el COVID-19? El síndrome de distrés respiratorio aguda, ¿ok? Severo, listo. Hasta, ¿no? Alvéolo capilar, listo. Alteraciones de laboratorio, ya las habíamos estado mencionando, principalmente la linfopenia en un 83% y va a depender de la patología que va a tener de fondo la persona, ¿no? Em, Ahora, con respecto a lo que les había puesto en este cuadrito, era con respecto a los marcadores o reactantes de fase aguda. Hay algunos marcadores que dependiendo del estado de nuestro organismo van a elevarse. Si nos encontramos en un estado basal, estos marcadores no deberían elevarse. ¿Por qué? Por ejemplo, la LDH, lactato deshidrogenasa. Esta es un poco inespecífica porque no es como que un órgano la produce en específico, sino más bien es como que si hay daño de algún órgano, esta se levanta. Y básicamente traduce daño de órgano, ¿no? Como lo habíamos revisado. Ok. O procesos también en los cuadros, o diferentes procesos en muchos cuadros. Entonces, si o sea, esta debería estar dentro de los valores normales, pero hay veces que esta se eleva mucho. Entonces, si se eleva mucho, para ponerlo en palabras simples, es que tú debes decir, ¿qué está pasando? Algo está pasando dentro del organismo. Si sería específica, tú dirías, ok, LDH está elevada, entonces yo pienso que está mal el corazón. Mm, No, eso sí sería específica. Pero resulta de que no solamente las fibras miocárdicas pues producen esta, sino también pueden ser también a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel renal, ¿ok? A eso me refiero con si es específica o no, ¿ok? Entonces, ¿pero quiénes son estos? Estos son conocidos como reactantes de fase aguda ante un proceso, como por ejemplo el que estamos, ¿dónde está? Como por ejemplo el que se ve aquí, ¿no? En el cual hay una elevación o donde hay una activación del factor de necrosis tumoral alfa, el cual está involucrado en esta cascada de citocinas. También la interleucina 1, interleucina 6, que son productores de pirexia, ¿no? Y también del desenvolvimiento de esta cascada inflamatoria o tormenta de citocinas, también bastante mencionada, ¿no? Entonces, si ya está ocurriendo todo este proceso, va a haber activación de los reactantes de fase aguda, va a haber una elevación de los reactantes de fase aguda. Obviamente, sí. Y aquí tenemos los principales, dentro de los cuales la proteína C reactiva también fue bastante utilizada. ¿Ok? Listo. Recuérdenlo porque es pregunta de pasito. No que es un reactante de fase aguda, pero sí cuáles son. Es importante. Y hay otros que por el otro lado tienden a disminuir, como por ejemplo la albúmina y los linfocitos que habíamos mencionado. ¿Ok? Este es un poco acerca del papel de los linfocitos que les había estado comentando. Esto ya lo hemos visto. Y aquí, ¿no? Les pongo un cuadrito con reactantes de fase aguda positivos, reactantes de fase aguda negativos. Y esto es básicamente los que tienden a aumentar en un estado de inflamación o en un estado proinflamatorio. Y los reactantes de fase aguda negativos son aquellos que tienden a ir a la baja ante procesos inflamatorios o proinflamatorios, ¿no?
Ok, entonces, les pongo esto de aquí porque fue pregunta de pasito. Y les ponen un montón de marcadores y les dicen cuál de todos estos es un reactante de fase aguda. Así que para que los conozcan, se los pongo por aquí. Uno muy importante que lo van a seguir viendo hasta en la sopa vendría a ser la proteína C reactiva, y por eso se los pongo aquí. La proteína C reactiva. En el 90% de las personas debería estar menos de 5 miligramos por litro. Eso quiere decir que si este se encuentra elevado, yo ya puedo estar pensando en una condición subyacente. Y básicamente en estas letras está explicándole lo que yo ya les he explicado, ¿no? Procesos de infección, de inflamación. Y básicamente como respuesta a estos tenemos los reactantes de fase aguda elevados. Y como respuesta contralateral, por el otro lado, tenemos que estos procesos se van a acompañar de disminución de ciertos marcadores, como por ejemplo los que también están en esta tablita, ¿no? Listo. Ok. Entonces, y aquí también les pongo los marcadores de fase aguda porque fue pregunta de pasito. Y les había comentado también de que en la sesión pasada, si no me equivoco, cuando vimos hemostasia, les había dicho de que hay ciertos elementos sanguíneos que también nos podían decir como, hey, fíjate esto, que esto puede estar elevado, o fíjate esto otro, que esto puede estar disminuido, porque a eso nos referíamos como un marcador, ¿ok? Pero, ¿cómo así? Hay otros que te pueden decir, a futuro tiempo, esto puede tener una patología mayor, y a eso se le conoce como factor pronóstico. Entonces, ¿quiénes tenían este factor pronóstico? Era bastante usado el dímero D. Miremos aquí. Entonces, valores elevados de dímero D me decían, hay un peor pronóstico de, o hay un pronóstico más alto, hay una mayor mortalidad de que esta persona tenga o sea, tenga un buen final, un buen desenlace en la patología que está desarrollando, ¿no? Entonces, esto se asociaba a unas 18 veces más riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, con valores elevados de estos, ¿no? Mayor de 1,0 miligramos por litro. Era bastante utilizado. Ok. Entonces, ok, perfecto. En estos últimos, si no me equivoco, y espero que mi reloj no esté mal, en estos últimos 20 minutos era necesario que les explique esto, para que justamente vayamos a esta sección, que vendría a ser la del diagnóstico ya netamente por laboratorio. Pero no podemos ir de frente a esto, porque si no era como que, ¿de dónde sale todo lo anterior? Así que empecemos. Aquí solamente algunas palabras clave. El diagnóstico se puede realizar a través de tres clases de pruebas: pruebas moleculares, pruebas serológicas y detección de antígenos, unos más específicos que otros, otros más sensibles que otros. ¿Ok? Listo. Ya habíamos explicado también la definición entre qué era sensibilidad y qué era especificidad. Habíamos dicho de que la sensibilidad básicamente me trataba de captar a la mayor cantidad de casos posibles, ¿no? Mientras que la especificidad me decía, esta persona está verdaderamente enferma y esta persona está verdaderamente sana, es decir, que no tiene la enfermedad. ¿Ok? Listo. Entonces, vemos aquí de que habíamos hablado de que hay pruebas de detección de antígenos, pruebas moleculares y pruebas serológicas. ¿Ok? Y hay algunas que van a ir en busca de antígenos, hay algunas que van a ir en busca de anticuerpos y hay algunas que van a ir en busca del material genético neto del virus. ¿Ok? Por eso era importante saber si íbamos en busca de un virus ADN o ARN. Ya sabemos que va en busca de uno ARN. ¿Ok? Entendiendo que anticuerpo es, lo entienden como parte de nuestra respuesta. ¿Ok? Lo van a conocer también más adelante. Y antígeno entendido como algo extraño. ¿Y por qué dije que anticuerpo parte de nuestra respuesta? Pues si es parte de nuestra respuesta, pues obviamente sabemos de que va a estar saliendo en defensa de nosotros y va a ir en busca, pues justamente de un ente que vamos a conocer más adelante, de un ente específico. Y el antígeno, algo extraño, simplemente algo que es ajeno a nuestra economía. Ok, entonces, hay análisis directos y hay análisis indirectos. Los análisis directos van a ser aquellos que se basan, por ejemplo, en la amplificación y detección de las secuencias específicas del virus, como por ejemplo la cadena de, bueno, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Que vendría a ser el PCR, que va a ir en busca de quién? Justamente de la secuencia genómica, ¿no? Que vendría a estar representado en esta imagen, ¿no? PCR. Ok, entonces análisis directo. ¿Qué más directo de decirle, oye, terminamos, ¿no? Es así, se va directo y le dice, hey, déjame ver tu virus,
perdón, déjame ver tu material genético. Sí, tú eres, no me engañas, tú eres. Ok, ahora, en el análisis indirecto va un poco más hacia la búsqueda de quiénes, de anticuerpos, es decir, a la respuesta que tú has producido ante la infección de un virus, por ejemplo, y va a decirte, allá, la infección la tuviste hace 2 semanas, hace 3 semanas, estás en una fase aguda, estás en una fase crónica, va más hacia ese lado, ¿no? Y miremos acá, detección de anticuerpos del enfermo específico para el virus, ¿ok? Y por eso hablan aquí una pistita IgM e IgG, ¿ok? Entonces, ya habíamos hablado de anticuerpos, de antígenos, quiénes son los directos, perfecto. Ahora, vamos a ello. Son tres básicamente los que vamos a revisar. El primero, habíamos dicho, PCR era de tipo directo. ¿Qué va a determinar? El material genético. Si ustedes desgloban el nombrecito, dice reacción en cadena de la polimerasa. Al revés, ¿no? Ah, ojo, me estoy olvidando. Cuando les ponen el pasito, les ponen ya, cuál es el más certero, ya. Pero les ponen no solamente PCR, les ponen PCR-RT, porque es transcriptasa reversa, justamente por esta retrotranscriptasa que hay acá, ¿no? Entonces, por esta retrotranscripción que se da. Listo. Entonces, PCR-RT igual que PCR solito. ¿Ok? Si les ponen PCR-RT y PCR solito, marquen PCR-RT. Ok, listo. ¿Por qué? Porque este es el estándar para el diagnóstico y está en rojo en el margen superior izquierdo. Perfecto. Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa, no lo olvidemos. Ahora, en esta tablita azul del centro les pongo después de la exposición, ¿qué probabilidad de ser encontrado? En un 33%, perdón, luego de 4 días o al cuarto día, hay un 33% de posibilidad de encontrarlo. Al inicio de los síntomas, un 62%. Y a los 3 días después del inicio de los síntomas, a un 80% de probabilidad de encontrarlo. ¿Y por qué? Porque miremos en el margen inferior derecho. La reacción en cadena de polimerasa detecta el virus desde pocos días antes del inicio de los síntomas hacia varias semanas después. Entonces es importante saber en qué momento de la enfermedad está la persona para yo poder aplicar la prueba precisa. ¿Ok? Entonces el test PCR va a detectar el ARN del virus, es decir, un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. Ok, listo, ya sabemos estos tres datos claves. ¿Cuándo buscarlo? ¿Qué clase de examen es? Y cuál es el estándar, ¿no? Que vendría a ser este. Ok, entonces, ¿y qué clase de examen es? Directo. Ok, y es un examen estándar para detectar si el paciente es positivo o no a COVID-19 a través de qué? De justamente este hisopado, también conocido así. Y acá se lo muestran también a nivel de la nasofaringe porque se dice que a más profundo, mayor capacidad de captarlo. Y acá está lo que les decía, transcriptasa reversa. Ok, listo. Número 2. Número 2, tenemos a las pruebas conocidas como serológicas. Serológicas, viene de sangre. Entonces, ¿qué van a detectar? ¿A través de qué muestra? Muestra sanguínea. ¿Qué detectan? Detectan anticuerpos. ¿Quiénes van a producir estos anticuerpos? Ya lo sabemos. Entonces, se los recuerdo, nosotros mismos, frente a quién, frente al virus. Ok, listo. ¿Qué es lo que va a pasar? De que estos, como se los pongo en la parte celeste acá abajo, estos empiezan a dar positivo más de una semana después del inicio de los síntomas. Más de una semana después del inicio de los síntomas. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy buscando una infección aguda, no me va a servir. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de respuesta me da la serológica? Si es IgM o es IgG. ¿Qué quiere decir esto? Que me va, ay, que me va a decir, que me va a decir en qué, ¿cómo decir? Si esta persona ha tenido una infección reciente o si ha tenido una infección crónica o si ya se está curando de este periodo, ¿ok? Como se los pongo por aquí. Entonces, esto no me va a indicar, esta clase de prueba serológica no me va a indicar ni me va a ser útil si yo quiero detectar, por ejemplo, una infección aguda. Por eso les pongan, no son útiles para detectar una infección aguda. Y se los vuelvo a recalcar acá. Esta clase de prueba, si bien es cierto, ya, detección de anticuerpos, ok, pero a los 5 días, o sea, por eso les ponía aquí, empieza a dar positivo a más de una semana después del inicio de los síntomas. No son justamente sensibles para detectar una infección aguda, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Qué clase de respuesta me va a dar?
la de la IgM y de la IgG. Recordemos que aquella conocida como aguda era de procesos agudos era la IgM y la de procesos crónicos es la IgG. La IgM se los pongo en el margen derecho, les pongo los anticuerpos IgM, salen a partir de qué día. Su elevación se da a partir del quinto día posterior a la infección y llega pues a elevarse recién la IgG a los 14 días después de la infección de los síntomas. Es decir, que si yo encuentro a un paciente con una IgM positiva, pues yo puedo hablar entonces de una fase activa de la infección, ¿no? En este caso va a darse, pues, ¿por qué? Porque el paciente ya está infectado, tenemos nuestra prueba PCR positiva, ¿ok? Entonces yo digo que el paciente está infectado y acá me está diciendo que la G también está activa, ¿no? Entonces yo no voy a decir de que este pues se encuentra en una fase crónica, sino más bien aquí se encuentra todavía activo. ¿Por qué? Porque tengo el IgM positivo todavía. Y el IgM positivo empieza a descender pues días mucho más tarde. Miremos aquí en el IgM, que es el moradito empieza a descender, pues miremos aquí, como más allá de la sexta semana. Entonces, ¿pero cuándo se eleva? A los 5 días. Entonces, y ustedes dirán, pero es un poco complejo y un poco subjetivo el poder entender este cuadrito, ¿no? Como ahorita lo vamos a ir analizando. Por ejemplo, si yo tengo mi PCR reactivo, ¿qué me dice? Que si yo tengo la infección, sí. Me dice si tengo la infección, sí. Ok. Pero tengo IgM e IgG. Significa de que podría estar todavía en el periodo de ventana de la infección. ¿Ok? Listo. ¿Por qué? Porque no hay elevación de IgM, porque recién es al quinto día. Tampoco hay IgG, porque eso es a los 14. Ok. Entonces, en la segunda, tengo PCR activo. Ok. IgM me sale positivo. Podría estar en un estadio temprano de la infección. Se ha elevado como que al quinto día. No hay IgG, porque esto ya me habla más de cronicidad. Ok. Aquí me muestra los tres activos. Me muestra una fase activa de la infección. Ok. ¿Por qué? Porque si ya estaría en una fase crónica, porque si estaría en una fase crónica, mi IgM habría descendido, pero la G está activa y la M está activa. Entonces está en una fase en la que todavía las dos están presentes. ¿Ok? Después, en la siguiente, aquí me muestra un PCR activo, ¿ok? Tiene la infección. IgM ya no está, pero la IgG sí. Significa de que esta persona ya ha tenido la infección o se está recuperando de la infección. Después, si solamente me sale IgM, pero mi PCR no detecta, podría ser también un falso negativo. O podría ser también una infección temprana una etapa temprana de la infección, ¿no? Ok. Ahora, si solamente me sale IgG y yo ya no tengo el material genético del virus y yo ya no tengo tampoco una etapa, perdón, anticuerpos, este, en una etapa aguda, en la fase aguda que vendría a ser la IgM, pues entonces yo diría lo siento. Pues entonces yo diría de que esta infección pues ya fue crónica. Una infección pasada, el paciente se está recuperando. Ok. Y si más bien yo encuentro IgM e IgG positivo, pero no encuentro el material genético, podría ser también una fase de recuperación o el PCR podría ser un falso negativo. Es decir, que la persona no tendría la enfermedad. ¿Ok? Cuando hablen de falso negativo significa de que la persona no tiene la enfermedad, ¿no? Pudo haber habido alguna prueba o algún factor intermitente, interviniente. Ok. Entonces, dado que esto es algo subjetivo de entender, se marca lo siguiente, que la serológica presenta una insuficiente sensibilidad y especificidad, de que la dinámica de respuesta de IgM e IgG es incierta y variable en el curso de la enfermedad. Y dado que es variable en el curso de la enfermedad, justamente no puede ser el diagnóstico estándar, como lo habíamos visto en la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? Porque ustedes lo han visto, es como que algo subjetivo. Ok. Sin embargo, eso no quita el hecho de que se siga utilizando o que sea también em, bastante útil en el sentido del manejo de saber si una persona está en una fase crónica o está en una fase activa de la enfermedad. ¿Ok? No me malentiendan tampoco. Listo. Eh, y con respecto al IgM e IgG, básicamente comentarles de que, por ejemplo, ¿no? En el cuadro que les daba a los niños, en el cuadro de COVID, pero en niños, que vendría a ser el MISC, que vendría a ser el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, eh, este cuadro se hablaba justamente cuando se mencionaba un estado post-infeccioso.
Entonces es un estado postinfeccioso. Entonces, ¿cuál de estos dos anticuerpos deberían estar presentes? ¿El M o el G? Obviamente el G, porque hablamos de un estado postinfeccioso. Entonces, este es como un ejemplo para que ustedes relacionen cuál es el que se va a elevar en qué fase de la enfermedad. Si hablamos de postinfeccioso, ya sabemos de que tenemos la G, o que una persona se está recuperando, o que una persona ya ha tenido la enfermedad. ¿Ok? Y por último tenemos las pruebas que detectan antígenos. Ya dijimos que es un antígeno es algo extraño. Un antígeno es algo extraño. Ok, entonces, ¿qué va a detectar esta prueba? Detectan proteínas del virus. Si es una proteína del virus, ¿es algo tuyo o es del virus? Es del virus, es él. Entonces es algo extraño a lo tuyo. Y justamente por ello nuestro organismo tiene esta capacidad de reconocer lo propio como propio y lo extraño como ajeno, de modo que se genere un proceso de destrucción. Y eso es de inmunología. ¿Ok? Entonces, los test antígenos detectan el virus alrededor de la fecha del inicio de los síntomas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos básicamente los conceptos más importantes de cada prueba. ¿Qué es lo que pasa con esta también? De que tiene una baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque no busca el material genético, sino solamente va a identificar las proteínas que se encuentran en la parte externa. En la parte externa. Ok. Aquí tenemos un resumen en esta gráfica en la que mostramos que como decir, cuál es la diana, cuál es el objetivo de cada una de las pruebas. La PCR transcriptasa reversa, el material genómico. La detección de antígenos, algo del virus. ¿Qué más va a ser del virus? Como por ejemplo la proteína S, ¿no? O Spike. La detección, la detección de anticuerpos que va a ir en busca justamente, como ya habíamos comentado, pues de gamma globulinas, ¿no? Que vendrían a ser las que posteriormente ya ustedes conocen como IgM, IgG, como las que pueden ver aquí. Ok. Mm, listo. Y aquí es básicamente lo que habíamos estado comentando y si no me equivoco, ya, y aquí un pequeño resumen de qué es lo que busca cada prueba y en qué material, a través de qué toma de muestra yo la puedo conseguir y hacia qué va, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Ahora, por aquí les había puesto unas preguntitas, como por ejemplo, ¿cuál de las siguientes pruebas nos permite diagnosticar que el paciente tuvo hace 2 semanas o más la COVID-19? Pues vendría a ser la prueba serológica o prueba para SARS-CoV-2 a nivel de sangre, porque esta nos va a decir, entonces, si sería una infección hace 2 semanas, yo encontraría IgM o IgG. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Estamos hablando de un proceso agudo o de un proceso crónico? IgG. Claro, porque ya estamos hablando de un proceso crónico. Muy bien, listo. Entonces, básicamente para ello es así como van relacionando la función de cada prueba, ¿no? Ya sabemos cuál debemos usar en un proceso agudo, cuál no usar en un proceso agudo, porque ya sabemos que no nos va a ser útil. Ok. Y aquí, por ejemplo, en esta cuarta ola, la variante de SARS-CoV-2 que predomina vendría a ser la Omicron. Y lo habíamos visto en las primeras láminas, ¿no? En la tercera y cuarta ola, si no me equivoco. Acá está mi lámina. Acá está. Tercera y cuarta ola. Listo. Si no me equivoco, yo cuando todavía me tomaron el pasito, estábamos todavía en la beta, en esa variante. Ok, ok, y eso sería todo. Ya solamente estoy llegando al final, donde les mostraba el resumen, chicos. Espero que hayan podido entender, comprender esta sesión. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, también la pueden hacer por aquí, por el chat, por donde ustedes deseen. Y esto es básicamente para recordarles la respuesta de la linfopenia, ¿no? Porque habíamos hablado contra virus, ¿quién? Linfocitos allá. Y si mueren los linfocitos, entonces va a haber linfopenia, pues porque hay una disminución en el número de estos elementos formes de la sangre. ¿Ok? Voy a dejar de grabar. Si tienen alguna duda, la puedo contestar